del UBASIT, derivas de la materia de Bretaña y del PICT en los márgenes de Crétin de Troyes, hecho que queda plenamente evidenciado en muchos de los trabajos que hemos escuchado en las jornadas de ayer y de hoy. Bien, y Susana tiene una larga trayectoria, no solamente en los estudios de literatura comparada, de literatura francesa. Ella ha sido, no me acuerdo el periodo exacto, pero ha sido presidenta de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona, y ha participado, bueno, en una cantidad de reuniones científicas, ha publicado, que realmente no, voy a terminar de gastar el tiempo que nos queda en resumir su currículum. Así que para mí es la organizadora y quien con su voluntad, que ya a esta altura es proverbial, es la que nos impulsa a hacer muchas cosas que a veces no lo planteamos ciertas reticencias, pero ella tiene la fuerza para llevarnos adelante y llevarnos a buen puerto, lo cual eso también habla muy bien de ella. Con estas palabras creo que doy por presentada a la profesora, la doctora Susana Artal, que va a hablar de un tema que viene trabajando desde hace más de 1 o 2 años, que es el Perlesbau, un texto artúrico, con particularidades que con mucha pasión nos ha transmitido. Adelante, Susana. Bueno, te agradezco mucho la muy generosa presentación, Lidia, y de acuerdo con mis costumbres voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, mi comunicación se llama Perlesbaus en las mareas del tiempo. Y tiene un epígrafe de Tolkien, al que no voy a hacerle la injusticia de pronunciarlo en mi horrible pronunciación inglesa, sobre todo porque la cita tiene una sonoridad realmente bellísima. Y quien la lea va a entender perfectamente por qué la elegí como epígrafe para esta comunicación. Bien, en el Alto Libro del Grial, como en prosa del siglo XIII, los espacios acuáticos, lejos de limitarse a la usual función de constituir fronteras líquidas que el caballero debe atravesar para acceder a nuevos escenarios de la aventura, son ellos mismos lugares privilegiados de la acción y vías de desplazamiento que parecen reservados a muy pocos elegidos. Esto se manifiesta en particular en el episodio de la navegación emprendida por Perlesbaus en la última rama del roman. El objetivo de este trabajo es examinar esa secuencia en la que el espacio adopta la forma de un archipiélago, lo que, de acuerdo con lo señalado por Lestringant, acerca de los relatos insulares, cito, permite una aprehensión progresiva del espacio terrestre fragmentado y particularizado. Esta fragmentación, sin duda, está en consonancia con la amenaza de desintegración que pende sobre el reino de Arturo. En efecto, el relato del periplo marino de Perlesbaus coincide con un momento de aguda crisis en el reino de Logre, que se desarrolla en particular en la rama 10ª de este román. A semejanza de lo que ocurre en el principio de la obra, los buenos caballeros se han alejado de la corte, pero la causa ya no es, como en la primera rama, la falta de voluntad de Arturo para ejercer su generosidad y su honor, falta que, al igual que la languidez del rey pescador, parecía una consecuencia más del silencio de Perlesbaus en su primera visita al castillo del Grial.
Esta vez los errores del rey nada tienen que ver con preguntas no formuladas, sino con las palabras pronunciadas, las palabras nefastas de los malos consejeros que él mismo ha elegido, y con el miedo a perder su poder. En efecto, Arturo no solo elige como senescal a Briand des Îles, el enemigo al que ha derrotado, sino que arroja en prisión a Lancelot, el vencedor de los invasores que asediaban el norte del reino, temeroso de que el valor y el prestigio ganados por el caballero lo conviertan en un peligroso rival. En consecuencia, las tierras reconquistadas vuelven a estar en riesgo y surge un nuevo enemigo, Clodas, con el que Briand conspira. En el tan casto como sangriento universo del Alto Libro del Grial, la traición que desde las páginas de la historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth acechaba inexorablemente el destino del reino de Logre, no podía provenir de un hombre bastardo del rey, como Mordred en La muerte de Arturo, cierre del ciclo Lancelot-Grial. Tampoco parecía afín a las elecciones del autor que el enfrentamiento de Arturo con su mejor caballero, descendiente también de un linaje sagrado, se motivara en el descubrimiento de un adulterio. Si bien el lector sabe que Lancelot ama a la reina, a lo largo de todo el román jamás cambia siquiera una palabra con ella, al punto de que podríamos preguntarnos si en el universo ficcional de este tan atípico Alto Libro del Grial, ese adulterio alguna vez se concretó más allá del platónico terreno de los incuestionables sentimientos del caballero. En ese contexto, la figura aviesa del mal consejero descarga en parte la responsabilidad del monarca, culpable de prestar oídos a un traidor, más que de haberse dejado arrastrar por sus pasiones. Paralelamente, en la última parte del román, el mar parece invadir el territorio artúrico, transformándolo en una especie de archipiélago, de cuyas islas, de nombres exóticos, Oriande, Albany, provienen los nuevos enemigos que invaden el reino desde el mar. Como señala Anne Berthelot, es probable, cito, es probable que esa fragmentación del espacio refleje el desmigajamiento del poder de Arturo, rey impotente, privado de reina y de hijo. En ese amenazante contexto, Perles-Baus, que ha atravesado el país donde adoran las falsas imágenes y convertido a la nueva ley a los pobladores del castillo de la Rabia y a la reina Gendré, llega a las cercanías de la Torre Bermeja. Sus habitantes, enemigos de la nueva ley, se aprestan a cruzar el mar, alarmados por los anuncios de la conversión de la reina y la llegada del buen caballero. En ese espacio limítrofe, su camino parece a punto de cruzarse con el de Meliot y Godin, recién liberados de la prisión del señor de la Torre Bermeja. Pero el encuentro de los caballeros cristianos se frustra. Godin y Meliot solo alcanzan a divisar la lucha que Perles-Baus mantiene en el embarcadero con los fugitivos, ya que la nave que éste ha abordado parte mar adentro, dando inicio a la pequeña odisea del buen caballero. En este punto comienza el periplo marino de Perles-Baus, un episodio en el que es notoria la influencia de Inrama y Ecgtheow. Es difícil a menudo diferenciar estos relatos tradicionales irlandeses, ya que en ambos se narran viajes al otro mundo. En principio se señala que Ectra significa aventura, y por lo tanto los relatos de este tipo ponen el acento sobre todo en las aventuras que protagoniza el héroe en el otro mundo al que llega, mientras que los Inrama ponen el acento en la travesía marina insular de estos viajeros, que suele incluir islas fabulosas. A este tipo de relatos pertenecen, entre otros, el viaje de Brown. Lo pongo porque hay alguna traducción más o menos accesible, relato irlandés, y también el de Saint-Brandon, del cual nos va a hablar dentro de unos minutos Susana,
del cual se conservan versiones en diversas lenguas. La mayoría de las versiones conservadas de los relatos irlandeses están ya marcadamente cristianizadas, y en casos como el de Saint-Pendant, se fusionan con elementos propios de la literatura hagiográfica y el discurso bíblico. La convivencia de estos elementos es también evidente en Perlesvaus, donde el espacio marino se revela como una frontera, pero al mismo tiempo como un espejo en el que se reflejan situaciones y conflictos que los personajes viven en la tierra firme. No es esta, en todo caso, la primera nave que aborda Perlesvaus. En realidad, el espacio acuático está a tal punto ligado con él que su irrupción en el roman coincide con el momento en que el buen caballero, recuperado de las consecuencias de los errores de su pasado, vuelve a la acción. De hecho, como señala Baumgartner, el lazo entre el personaje y el espacio marino ya estaba presente en el cuento de Grial de Chrétien de Troyes, donde, si bien no existen episodios de navegación, la madre explica a su hijo que tanto su linaje materno como el paterno provienen de las enigmáticas ínsulas del mar. Por otra parte, conviene recordar que el espacio marino tiene un lugar fundamental en los romans vinculados con la historia del Graal, ya que esa es la vía de llegada del Grial a Gran Bretaña y también la de su partida, como señala, por ejemplo, Olivier. Pero la nave que aborda Perlesvaus en la rama 11, al pie de la Torre Bermeja, es muy distinta a la que lo condujo en la octava rama a la corte de Arturo, aunque como ella marca el inicio de una nueva etapa en la evolución del personaje. No hay allí elementos suntuosos, ni castelas, ni tabla de marfil, ni candelabros de oro. Y Perlesvaus ya no es más el caballero dormido que llega en medio de la noche, custodiado por un anciano tripulante de gran belleza. Nada hay, pues, que evoque el clima feérico de la aparición en Pelvoiseuse, tan cercana a las escenas de otros romans como La primera continuación, La muerte de Arturo, me refiero a la francesa, o La venganza de Raguidel. Tampoco es ya Perlesvaus, el misterioso caballero que reside en una isla y se desplaza navegando en el brazo de mar, cerca de la costa, ocultando su nombre y cambiando de escudos para ocultar su identidad, mientras termina con los aliados del rey del castillo mortal y, refugiado en su incógnito, participa en torneos, aún en contacto con los caballeros de la mesa redonda. Esta vez absolutamente solo, empuñando el escudo de José de Arimatea, que lo identifica sin lugar a dudas, gana el navío masacrando a todos los fugitivos, con excepción de quien, convertido a la nueva ley, será su timonel. Esta nave, dotada de un tripulante que sostiene el timón, pero guiada por Dios, como se afirma reiteradamente, lo aleja de la tierra a tal punto que solo se ve el mar, y el marino dice no reconocer ya ni el mar ni las estrellas. El viaje de Perlesvaus parte y culmina en un mismo punto, la Torre Bermeja, cuyo nombre trae reminiscencias de un momento crucial en la vida del personaje, la muerte del caballero Bermejo. Este episodio, en el Alto Libro del Grial, solo es evocado por la doncella que Arturo encuentra en la primera rama, ya que no pertenece a la acción de este román, sino a lo que podríamos llamar su prehistoria, el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. No obstante, sus consecuencias se proyectan a lo largo de la trama, pues determinan el ataque a las tierras de su madre, la dama viuda, la búsqueda desesperada, emprendida por su hermana, el enfrentamiento con diversos enemigos como Clamadó y Cao el Rojo. En su regreso a ese significativo punto de partida, Perlesvaus recorre o divisa islas distintas de las que visita o avista en la primera parte de su travesía, lo que sugiere la idea de un trayecto circular. La primera, y la más enigmática de las islas,
la del Castillo de las Cuatro Trompetas, es la que ha suscitado mayor cantidad de comentarios e interpretaciones. Loomis, Nietzsche y Stanesco la han vinculado con Caer Siri, la legendaria fortaleza del otro mundo en la tradición celta. Señalan que rasgos como la abundancia, la eterna juventud de los habitantes, característica también de quienes pueblan la isla de las Cuatro Trompetas, que son hombres de cabellos blancos pero rostro joven, al igual que los que Godin vio en el castillo del rey pescador, o el que tripula la nave que conduce a Perlesbaus hasta Pennoiseuse en la rama octava, permiten la asimilación con el paraíso cristiano. A su vez, Thomas Kelly, en su importante estudio de este román, sin negar la presencia de elementos del otro mundo celta, pone el acento en la presencia de mitos escatológicos cristianos, en especial vinculados con la figura de Alejandro. Kelly vincula al misterioso caballero armado que permanece dentro de un tonel de vidrio y no responde a las preguntas de Perlesbaus, con el episodio en que Alejandro se introduce en un tonel de vidrio para atisbar las profundidades del mar. Y lo relaciona también con el papel que se le asignaba en la tradición apocalíptica como constructor de la muralla para contener a Gog y Magog en su condición de Rex Justus, emperador del fin de los tiempos. Por su parte, Hélène Bouget ve en este personaje una manifestación más de la tensión que atraviesa el Perlesbaus entre la presencia del imaginario y la maravilla pagana y el monologismo doctrinal cristiano. Traduje una cita un poquito extensa porque creo que vale la pena. Dice de este caballero, la figura de este caballero es la expresión misma de la maravilla, el símbolo de una huella pagana irreductible, el signo de que la novela no puede renunciar al mundo de lo imaginario para obedecer a una voz y una vía únicas, las de la Sagrada Escritura. La transparencia del cristal es ilusorio, el caballero parece accesible y la solución del enigma, ¿quién es? Al alcance de la mano, parece al alcance de la mano. Sin embargo, la resistencia es firme. La navegación por las aguas del cristianismo y el sentido único dado de antemano, según el cual la nueva ley superó a la antigua, choca con un iceberg considerable, así como el román no puede, en esencia, renunciar a la pluralidad de significados, a la ficción desplegada como tal y, por lo tanto, a la mentira. En esta isla, Perlesbaus trocará una vez más de escudo. El de José de Arimatea deberá permanecer en la isla y a cambio se le entregará otro, blanco, como la nieve caída. Para partir de la isla, debe comprometerse a regresar cuando una nueva nave llegue a buscarlo, y hecha esa promesa, se le harán revelaciones sobre su futuro. Se le anunciará que al regresar será suya la corona de oro que ha visto aparecer en medio de una cadena que desciende solo por la voluntad del Señor, y será el rey de la isla de la abundancia, es decir, la isla donde nada falta. Pero se le advierte también que si no cumpliera en asegurar la abundancia de la isla, se lo trasladará a la isla de la carencia, donde todo falta, allí donde van aquellos cuyos gritos desgarradores ha podido escuchar. La dicotomía abundancia-pobreza es evidente. La descripción de la belleza y suntuosidad del castillo, a donde Perlesbaus solo ha podido llegar, cito, por su virtud caballeresca, su pureza y la valía de su corazón, sumada a la de sus habitantes, todos ellos santos hombres de cabellos blancos y rostros jóvenes pese a su mucha edad, recuerda sin duda el castillo del Grial. De ese modo, en este espacio donde también el tiempo parece detenido o ralentado, el futuro de Perlesbaus se anuda con el eco de su pasado, con la diferencia significativa de que en este ámbito el caballero no deja de preguntar por todo lo que ve, incluso por aquellos que le aclaran que aún no pueden responderle. Munido de su nuevo escudo,
cuyo color alude sin duda a la pureza y que como el anterior marca una nueva etapa en su vida, Perlesbaus proseguirá su navegación, en el curso de la cual enfrenta situaciones que guardan paralelos evidentes con las que ya ha vivido. Encuentra primero un castillo empobrecido y en ruinas, habitado por una dama y sus hijas, que han sido también desposeídas de sus tierras, y cuyo hijo, Calogru, primo de Perlesbaus, es prisionero del usurpador. La situación, que crea un claro contraste con el esplendor del castillo de las cuatro trompetas, trae ecos por un lado del castillo pobre, donde Lancelot y Gawain se encuentran en la sexta rama, por otro de la situación de las damas desposeídas que Perlesbaus ha debido proteger, en especial su propia madre y su hermana, así como la doncella que llevaba la cabeza de otro de sus primos asesinado por el Caballero Rojo. Pero esta vez, Perlesbaus no deberá vengar a un primo muerto, sino que podrá rescatar a un primo vivo. Navegará así hasta llegar al Peñón, donde Calogru permanece encadenado, y desde allí, en lugar de desviarse hacia la isla próspera que aparece ante sus ojos, se dirigirá a un pequeño islote donde avista a un hombre y a una mujer trepados en un árbol, refugiándose de una serpiente. En un trabajo anterior me referí a este episodio, que parece menor, pero que contiene, creo, claves importantes. La tríada hombre, mujer y serpiente, con un árbol de por medio, tiene evidentes resonancias bíblicas. En esta suerte de Anti-Edén, Perlesbaus mata a la serpiente, salva a la doncella que el hombre, el mismo usurpador que había encadenado a su primo, pretendía deshonrar, y recupera la llave que permite liberar a Calogru. Al liberar al cautivo, restituir las tierras de la dama y las del caballero enfermo, y devolver de ese modo la abundancia a donde se padecía la pobreza, Perlesbaus parece encaminarse hacia su destino de rey de la isla de la abundancia. Las islas siguientes conectan a Perlesbaus con aspectos trágicos de la historia de su linaje. En cuanto al materno, avista el castillo ardiente, que perteneció a Pelés, el rey ermitaño, cuyas llamas no se pueden extinguir desde que allí su primo Joseus mató a su madre. Y por fin, en la escala previa a su regreso a Gran Bretaña, se detendrá en la isla donde están sepultando sus tíos paternos y su propia padre, cuya muerte gravitaba desde el principio del román y cuya tumba por fin podrá honrar. Con esta escala concluye la travesía marina, y Perlesbaus vuelve a tierra en el mismo punto de donde había partido, al pie de la Torre Bermeja. En su travesía por ese espacio marítimo desconocido, Perlesbaus ha encontrado diversas islas que, a diferencia de lo que suele ocurrir en la mayoría de los relatos de viajes insulares, no albergan una fauna fantástica, sino que mediante complejas redes de remisiones y relaciones especulares parecen tender lazos entre su presente, su pasado y su futuro. Al mismo tiempo, y en consonancia con los principios antitéticos que dominan la composición de este román, se ordenan como un díptico que opone la abundancia y la pobreza. El Alto Libro del Graal es una obra voraz. No solo se ha nutrido de los tópicos del román artúrico, no faltan en él cementerios peligrosos, juegos del decapitado, castillos giratorios, doncellas con mulas, sino que ha amalgamado la atmósfera feérica de los lais, los elementos maravillosos paganos y los cristianos, la estética de la violencia y el manicaísmo ideológico de la chanson de geste. En tan compleja síntesis, la impronta de los relatos insulares, vinculados con los Simrama y Ektra irlandeses, ha proporcionado a Perlesbaus un periplo iniciático que, desplegándose en el espacio, tiende los puentes entre su pasado, su presente y su futuro. Muchas gracias. Es un gusto para mí presentar a Susana Cava, egresada de nuestra facultad
y magíster en didáctica de la literatura por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente Susana es jefa de área de lengua y literatura en el Instituto Superior de Formación Docente número 29 y forma parte del proyecto En los márgenes de Chrétien de Troyes, la narrativa de caballería en francés entre los siglos XII y XIII, uno de los proyectos que ha convocado a estas jornadas. El título de su trabajo es Saint-Brendan de Clonfert, estudio comparativo de Navigatio Sancti Brendania Baptis y Le Voyage de Saint-Brendan. Te escuchamos, Susana. Muchas gracias, Susana. Brendan de Arfert y Clonfert, monje irlandés que vivió a finales del siglo V y principios del VI, es un personaje de una potencia extraordinaria. Llegó a ser abad de muchos de los conventos por él fundados y difundió el cristianismo a lo largo de las costas de Irlanda y del norte de Europa. Por ello, tanto su vida como sus viajes evangelizadores y las historias que se tejieron en torno de ellos atravesaron el medioevo, llegando incluso hasta nuestros días, y generaron diversas leyendas, tanto en la cartografía marítima como en la literatura. ¿Cómo y por qué se reflejaron esos viajes? En verdad, Brendan cobró fama por un texto literario, la Navigatio Sancti Brendania Baptis, que refleja un viaje, una peregrinación religiosa o penitencial en busca del paraíso terrenal. De ese viaje se desprende la leyenda central brendaniana en torno del monje, una isla intermitente en medio del mar que solo los hombres de fe pueden ver. En el texto central, el episodio de la isla non trovada. Según Ignacio Malexcheverría, cito, hay un gran monstruo en el mar, llamado Aspidoquelón. El monstruo es enorme, como una isla. Los navegantes, en su ignorancia, fondean junto a él su embarcación como en la orilla de una isla. Fin de cita. En la isla Ballena, Brendan y sus monjes celebran, en un ciclo que se repite en 3 oportunidades, misa antes de arribar al paraíso. La creencia en una isla extraña que aparece solo en ocasiones y luego desaparece ya era legendaria en la antigüedad clásica. A partir del siglo XV, cuando el conocimiento de las islas atlánticas era incierto y dudoso, hubo incluso exploraciones para encontrar y documentar la isla de San Brendan. No obstante, a lo largo de los siglos y sin base científica demostrable, en muchas ocasiones se cartografió esta isla inexistente. Lejos de realizar aquí una historia de la cartografía, señalaremos 2 cuestiones con el objeto de contextualizar la historia del personaje. Primero, que muchos de estos protomapas, bien entrado el siglo XIII, representan el mundo conocido, Asia, Norte de África y Europa, al tiempo que sitúan al paraíso terrenal en el oriente, cerca de la actual Palestina. A partir del siglo XV presenciamos un viraje significativo hacia Occidente. En segundo término, la utilización de estos instrumentos cartográficos dio rienda suelta al mundo de lo fantasioso, originando portulanos y mapas que mezclan real e imaginado. Los cartógrafos medievales dieron inicio al mito brendaniano que se fue incrementando a lo largo del tiempo, al punto de que hay críticos que sostienen la posibilidad de que Brendan haya sido el primer europeo en pisar tierras americanas, mito que forma parte de la historiografía del Atlántico. Hago una digresión, en el PowerPoint vemos diferentes ilustraciones justamente de este episodio. En la última vemos un detalle del mapa de Pizzigani de 1367, en donde está cartografiada la isla de San Brendan y la ilustración del monje bendiciendo su isla. No solo los cartógrafos contaron la vida de San Brendan. La literatura reflejó su accionar mediante 2 obras, Vitas Sancti Brendani, texto hagiográfico que focaliza en su misión evangelizadora y por lo tanto más imprecisa geográficamente, y la Navigatio,
que se centra en el más importante de sus viajes, el que realiza en busca de terra repromissionis sactorum, y en el que aparecen descripciones bastante detalladas, por lo cual hay críticos como Ash, Barron y Burgess que sostienen que pueden ser identificadas las Islas Hébridas, las Islas Feroe, Islandia, Madeira, Azores y en general los mares del norte. La navigatio difícilmente puede clasificarse en términos genéricos, pero sí puede aprenderse desde el análisis de su estructura episódica, heredada de los antiguos Imrama celtas. El viaje de Bran, antiguo Imram irlandés, es, según Ianello, Selmer, Bartoli y otros, la fuente del que toma su estructura general. El texto posee 29 secciones que pueden organizarse según la siguiente estructura. En la diapositiva lo que estamos viendo es una estructura comparada, contrastiva, entre la Navigatio y Le Voyage. Sobre ella vamos a volver en un ratito. Vemos una clara estructura episódica, pero nosotros podríamos esquematizar incluso esta estructura digamos, en la columna central, ¿no? La hemos esquematizado en estos apartados, que los vamos a ver ahora. El llamado a la aventura, la preparación para la aventura, el cruce del umbral, las aventuras y el logro del objetivo, es decir, llegar al paraíso, el retorno y el testimonio al resto de la congregación y la muerte de Brendam. El texto ficcionaliza uno de los viajes de Brendam, el más importante, el que emprende para buscar el paraíso en la tierra. Funde así elementos reales y simbólicos. Como relato de viaje recorre un territorio insular que incorpora elementos cristianos en pos de un objetivo moral. Brendam, impulsado por el viaje realizado por el monje Barinto, emprende este peregrinaje. La organización del periplo es providencial, y en especial la conformación de una congregatio, unos 14 monjes que lo acompañarán, más 3 monjes añadidos, permiten la realización del mismo. Así, las aventuras que atravesarán, por ejemplo, peleas de monstruos, paisajes misteriosos, aparición de seres sobrenaturales, islas fantasmas, etc., permiten también ver en especial cómo funciona el conjunto de monjes. Pérdida de la fe, temor de Dios, extrañamiento, vida monástica. Según Bartoli, se trata, por lo tanto, más bien de la relación de un viaje en torno a la vida claustral, los ritos congregacionales y los tiempos litúrgicos. El hallazgo del paraíso ratifica la idea de la tierra prometida a los santos. Con esta visión regresan al monasterio para vivir el resto de sus vidas, descansando en la felicidad perfecta que les fue revelada. Según Selmer, la obra recuerda a los relatos irlandeses, donde los héroes viajan a un reino sobrenatural, en especial el género de los Imrama. Según el autor anónimo de la Navigatio fue un irlandés entre la segunda mitad del siglo IX y la primera mitad del siglo X, un Scotus peregrino que permaneció en Lotaringia cuando escribió su texto. De allí la obra se propagó principalmente a través de los Países Bajos, Alemania del Sur, Francia y el Valle del Rin. Según sus hipótesis, el autor debió haber escrito este Imram hiberno latino que circulaba oralmente desde el siglo VII o hacia el 800. La Navigatio ha sobrevivido en numerosos manuscritos. Para 1959, Selmer había establecido una lista de 120, a los que atribuye una datación entre el siglo IX y el XVII. Desde entonces se han autenticado unos 20 más. Son todas versiones en diversas lenguas vernáculas, cuya difusión abarcó principalmente la zona de influencia de la Lorena armoricana, además de Irlanda y la península ibérica. Es decir, que hablamos de las versiones latina, anglo-normanda, alemana, holandesa, veneciana, occitana, catalana, nórdica e inglesa. Hay quienes sostienen que precisamente por esta cantidad
de manuscritos, la Navigatio fue realmente un bestseller dentro del medioevo. Por su parte, Renata Bartoli intenta probar que el texto latino, considerado como una hagiografía cristiana a la gloria del abad de Clonfert, cubre el relato mítico de un gran viaje de aventuras, donde se encuentran los temas y motivos del folclore y la religión celtas. Para demostrarlo encuentra tanto elementos cristianos, viajes por el amor a Dios, ayuno, salmodias, ritos, como paganos, el árbol cosmogónico, la isla como centro sagrado, los pájaros mensajeros del otro mundo, el género de los sin rama, la fuente de la eterna juventud, etc. Bartoli afirma que el mérito del autor es haber armonizado dos concepciones opuestas, el austero cristianismo y el amable paganismo. Como venimos desarrollando, los relatos orales contando las hazañas del monje evangelizador fueron modelándose a través de los siglos, en los que se configuró la imagen de un monje visionario. La Navigatio y las sucesivas versiones en lenguas vernáculas construyeron un viaje transformador, de tipo salvífico. Cito a Cirlot: descripciones textuales nos colocan ante multitud de imágenes en las que se reconoce un origen que no puede proceder de la percepción física y que nos sitúa ante un mundo otro, distinto del natural, al que denominaremos visionario. Fin de cita. De este modo, el relato de viajes, que podría sustentarse en sus viajes reales, se vincula con la literatura de visiones, en la que el protagonista, por sus características morales, consigue acceder al Edén terrenal y para lograrlo atraviesa diversas peripecias y gana experiencia y fe. Le Voyage de Saint-Brandan es la versión anglo-normanda de la Navigatio. Su autoría se atribuye a un monje, Benedict. Su datación es incierta, aunque posterior a 1120. Mientras que la Navigatio es el texto brendaniano más antiguo, escrita entre los siglos IX y X, como afirmábamos, y más célebre por sus calidades dramáticas, Le Voyage dataría de mediados o fines del siglo XII. Con él cambiamos de cultura y de civilización. Si la Navigatio era un espejo del mundo claustral, Le Voyage es la obra de un religioso que escribe para la nobleza anglo-normanda. Debilita el clima religioso e introduce el espíritu cortés, dando gran lugar a la reflexión sobre el infierno y el diablo, que, como afirma Bartoli, no existía para los celtas. Para hacer esto, Benedict introduce grandes modificaciones estilísticas. En especial, en la primera parte, modeliza y borra toda la genealogía irlandesa de Brendan. Introduce una dedicatoria a la reina, sea Alicia o Matilde, según el manuscrito, esposas de Enrique I Beauclerc. También omite escenas completas, tal el caso de la isla de los tres coros o la isla de las uvas gigantes. Modifica el orden de los episodios, el caso del mar coagulado, y fundamentalmente focaliza su mirada en el episodio controvertido, el islote de Judas, que se construye mediante una extensa amplificatio respecto de su fuente latina, agregando 273 versos. En este esquema que veíamos comparado, están marcados con colores, digamos, excede, por supuesto, la extensión del tiempo de este trabajo, las principales modificaciones entre el hipotexto y la versión anglo-normanda. El viaje cíclico de Brendan se entrecruza con la temporalidad propia de la condenación de Judas. Pareciera estar aquí funcionando, como asegura Carozzi, un tiempo intermedio, tiempo no humano, en el que los vivos pueden intervenir parcialmente sobre la suerte de los muertos. Es el tiempo que transcurre entre el primer juicio personal después de la muerte y el juicio final definitivo de carácter colectivo para los cristianos. Judas ya atravesó el infierno. La noción de doble infierno corrobora la idea de que el nacimiento del purgatorio es bastante tardía.
se produce en las postrimerías del siglo XII, por lo que el desarrollo que propone Benedict resulta a priori innovador. Los tormentos que sobrelleva por su pecado, la traición a Jesús, lo arrastran a un sinfín de torturas y crueldad que debe soportar en los dos infiernos. Un infierno superior, menos terrible, que acoge a los virtuosos fallecidos, y un infierno inferior destinado a los irrecuperables, es decir, a los Valdemaldi. Es decir, la concepción de un infierno teológico en el cual las penas tienen un carácter moral y no corpóreo, y un infierno popular que sí desarrolla castigos de fuego, agua, fundición de metales, tal como lo refiere Minuit en su Historia del Infierno. Declara Judas cuando Brendan cuestiona dónde y cómo sufre sus pecados. Cito, aquí tenemos la traducción hecha por Alvar. El mar divide a los dos infiernos, y es asombroso que no arda. El de la montaña es más doloroso, y el del valle es más horrible. El cercano al aire es caliente y húmedo. El cercano al mar es frío y maloliente. Un día con su noche paso allí arriba, y otro tanto permanezco abajo. Un día subo y el otro bajo. No hay fin para mi tortura, y no cambio de infierno por alivio, sino para agravar mi sufrimiento. El poeta se extiende con crudeza en la descripción de los castigos corporales y morales que sufre Judas por dos pecados: avaricia y suicidio seguidos de culpabilidad. Al introducir la culpa, sostiene Alvar, Benedict parece querer impresionar a la corte anglo-normanda, al tiempo que reforzar la idea de cristiandad en el tiempo entre la primera y segunda cruzada. Brendan desafía a los demonios que quieren castigar a Judas en forma doble. No conocerá más tormento que aquel que en su juicio recibió, combinándolos a que lo dejen en paz, al menos por el lapso de esa noche. La misericordia y la compasión hacia Judas es un tema controvertido en el pensamiento cristiano medieval, pero se manifiesta aquí como un gesto de apertura. En muchos sentidos, el poema de Benedict es más una aventura que una geografía. Waters establece que el autor inserta toques realistas y poéticos en su narrativa para dar a la historia una visión de conjunto maravilloso. Así, que su audiencia comprenda la complejidad del viaje por mar, por ejemplo, la búsqueda de un puerto, el abastecimiento de comida, las condiciones meteorológicas, los vientos, etc. Y entretener y calmar la curiosidad por la búsqueda de la aventura. Por lo tanto, supone que el román, incluso con su fuerte propósito clerical, edificante y didáctico, estaba dirigido al entretenimiento de la sociedad de la corte, recorrer diversos paisajes extraños, glaciares, volcanes, islas con animales gigantescos, un mar calmo que no los deja avanzar, resistir la intervención de monstruos marinos, dialogar incluso con Judas Iscariote, llegar al Edén, etc. Y así explorar el comportamiento y las emociones humanas. El encuentro entre Brendan y Judas exige, por lo tanto, ser analizado como parte de un proceso histórico-cultural más amplio en el pasaje entre los siglos XII y XIII, que tiende a flexibilizar la dialéctica binaria bien-mal más allá de la vida terrena. Recordemos, insistimos que el purgatorio es una idea posterior al siglo XII, y avanza, por lo tanto, en la conformación de la estructura tripartita posterior, infierno, purgatorio, paraíso. Llegados al paraíso, Brendan y sus hombres pueden ver claramente la dicha que cada uno de ellos obtendrá, aunque la visión escapa al entendimiento. Pueden contemplar las cosas divinas, pero no pueden aún comprenderlas. El conocimiento que obtienen del Edén y de la salvación se incrementa por la fe, pero se basa en la experiencia del viaje. Brendan, en definitiva, un homo viator, concentra vida secular, vida celestial, construyendo la primera como un peregrinaje en la tierra para acceder a la segunda. Con esa significación
El viaje que propone Benedict profundiza en la importancia de la voluntad humana, del hombre que se arroja a la aventura, un viaje que le otorgará experiencia. El conocimiento se logra por medio del viaje físico, y si bien se basa en el dogma cristiano, se potencia mediante la factualidad propia del Homo Viator. Para concluir, a lo largo de este trabajo hemos intentado recuperar el conocimiento del monje Brendan, un monje irlandés cuya historia, lejos de limitarse a los siglos V y VI, forjó un abundante número de relatos en torno de su historia y de sus viajes a lo largo de los siglos. En especial, muchos años después de su muerte, alrededor del siglo X, dio origen a la Navigatio Sancti Brendani, que a su vez generó varias versiones en lenguas vernáculas y se irradió desde la Lorena armoricana por gran parte de Europa. En especial, la versión anglo-normanda, Le Voyage de Saint Brendan, alertó sobre los peligrosos mares del norte y, según Sobecki, creó un texto sobre un mar insular transicional que suministró el modelo para la primera generación de narraciones cortesas anglo-normandas antes de ser finalmente subsumidas por el creciente malestar hacia el abismo. Brendan de Clonfert, en muchos aspectos, el evangelizador, el visionario, el explorador, generó a lo largo de los siglos y hasta la actualidad una de las historias medievales que mayor fascinación ha forjado en lectores y, por qué no, también en geógrafos y navegantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, veo que estás proyectando una bibliografía bastante abundante. Bien, ahora en unos minutos vamos a comenzar con las preguntas y los comentarios. Ya están tan cansados que no tienen ninguna pregunta ni ningún comentario. Yo tengo una pregunta para vos, Susana, una duda breve acerca de las ilustraciones de tu presentación. Si hay ilustraciones parecían específicas acerca del texto y de qué momento son esas ilustraciones. No, el texto, el Perlesbaus, prácticamente no tiene ilustraciones. Digamos, hay nada más que 3 manuscritos, bueno, 2 completos y 1 casi completo, y prácticamente no tiene ilustraciones. Es decir, que lo que he estado utilizando, bueno, tiene que ver más bien con mostrar determinadas situaciones, utilizar otro tipo de, otras ilustraciones, pero no están en el texto. Las ilustraciones, no les puse la referencia, en general lo suelo hacer, pero esta vez la verdad es que no tuve tiempo con toda la preparación de las jornadas, pero efectivamente es un manuscrito que casi no tiene ilustraciones. El único manuscrito que es, digamos, uno de los manuscritos, que es el manuscrito de Bruselas, tiene una ilustración en la cual justamente lo que aparece es la situación inicial del dictado, se supone que es que el libro surge del dictado directo de un ángel. Pero bueno, eso es una de las pocas ilustraciones, pero no lo pude encontrar nunca. Traté de buscar varias veces la ilustración, tengo la referencia de que existe, pero no la pude encontrar. Estuvieron muy bien elegidas, porque por eso me surgió justamente la duda, porque tenían bastante relación con lo que ibas relatando acerca de la historia. No, se buscó eso. Por ejemplo, hay varias que saqué de uno de los textos mejor ilustrados que hay, que es La muerte de Arturo. La muerte de Arturo tiene, realmente uno puede ilustrar, uno puede hacer la clase con figuritas más o menos, por cómo está ilustrada. Entonces algunas de las ilustraciones fueron tomadas de ahí, pero el Perlesbaus, pobrecito, es
de un ascetismo, es un manuscrito que da ganas de llorar, más o menos. Bueno. Yo no tengo, yo lo único que tengo para Susana Cava, pese a los problemas de conexión, es un agradecimiento porque, bueno, en breve comenzamos las clases de trabajos prácticos y San Brandán va a ser uno de los textos que vamos a dictar, así que toda la información que nos proveyó va a ser ampliamente citada en el momento de la introducción al texto. Así que bueno, pese a los inconvenientes técnicos, te agradezco, Susana, toda la información, que sé que venís trabajando desde hace tiempo con este material. En realidad, cuando Susana me propuso, digamos, la idea de las jornadas, me pareció que era justamente un texto al que se puede volver, y justamente me comentó que ahora en esta cursada van a trabajar con Le Voyage, así que me parece que era importante recuperar, porque siempre se trabaja con Le Voyage y no con la Navigatio, digamos, siempre quedan esos datos por fuera, ¿no? Me parece que es importante. Además, gracias a los proyectos se ha comprado mucha bibliografía crítica que está en el instituto y tengo digitalizada, así que bueno, a disposición de la cátedra, y si me invitan a las clases de Brandán, encantada también. Bueno, ha sido un ofrecimiento que no nos podemos negar a público, tomar. Un ofrecimiento público. Totalmente. Te hago una consulta que a lo mejor está por afuera de tu trabajo y a lo mejor de la mesa, pero que surgió. Vos que estás en el profesorado y que, como nos comentaste y también nos comentó Susana, impulsás la enseñanza de las literaturas medievales en el nivel terciario y medio. ¿Tuviste en algún momento oportunidad de enseñar San Brandán y la Navigatio en el profesorado, o viste estudiantes de profesorado que en sus prácticas trabajaran con este texto? Un poco que nos contaras brevemente la Te cuento que experiencia. sí, lo di en 2 oportunidades en una materia que lamentablemente de Buenos Aires ya no existe, que es Historia Social y Cultural de la Literatura Ay, me quedé con la intriga Medieval. ahora. No, porque digamos cambió toda la currícula, viste que en todas las universidades, en superior, la ley de educación superior exige la reformulación curricular. No importa, pero bueno, sí, lo he trabajado, y lo he trabajado con algunas versiones incluso hasta infantiles y adolescentes, porque en Inglaterra, por ejemplo, es un texto que se ve en la escuela primaria. Hay videos hechos por niños, hay toda una producción muy interesante. Yo después cualquier cosa te puedo compartir, o yo ahí puse en el Power, o me contactan, no hay problema. Hay mucho material didáctico, porque digamos, es un texto sobre el que se trabaja en Inglaterra actualmente, supongo que Esta chica nos deja con intrigas de repente. No soy yo, no es ella. Ahí encontramos una cantidad de películas y cosas por el estilo. Y bueno, ahí está, así que eso se puede utilizar. Pero además también encontramos trabajos que hacían los adolescentes, que eran muy divertidos realmente, lo que hacían. Ahí se puede hacer una lectura, digamos, mínima de la recepción. San Brandán, digamos, quitando quizá esta impronta, por supuesto, cristianizante,
hay una serie de elementos, como decía Bartoli, que vienen de lo pagano, que son muy interesantes para trabajar con adolescentes, trabajar el componente maravilloso, y tal vez es muy sencillo recortar, porque justamente tiene una estructura episódica y justamente un relato insular, entonces uno puede trabajar tranquilamente el episodio, la recurrencia las 3 veces de la isla Ballena, o las 3 veces de la isla de los pájaros, o solo la isla del Edén, o solo el islote de Judas, y bueno, por supuesto todo el estudio cartográfico que en alguna otra oportunidad incluso he compartido, ¿no? Es decir, el nacimiento de la cartografía atlántica, que es impresionante, cómo se ha desarrollado la leyenda. Incluso voy a contar una anécdota que, bueno, siguen haciendo cosas. Eh, reescribiendo este texto, una de mis hijas, que es adolescente, bueno, no sé qué dije, bueno, la octava canaria, que es en realidad el título de un artículo crítico de Benito Ruano, que es de 1978, se llama San Borondón, la octava canaria. Entonces no sé cómo nombré eso en casa hace unos días, y mi hija me dice, ¿cómo la octava canaria? Si la octava canaria hace un año o 2 años que ya se legalizó, nosotros lo vimos en geografía. Inmediatamente me metí en internet, bueno, ya está desactualizado porque las Canarias, que hasta hace 2 años eran 7, más la no hallada, que era la de Brendan, ya son 8, porque ya tiene categoría, es decir, un islote que se ha formado, un banco de arena, qué sé yo, una representación, si buscan la noticia, tiene un par de años, desde 2018, es oficialmente la octava canaria. O sea que ya tendríamos que hablar de la novena canaria, a menos que todos seamos tan buenos que la podamos ver, ¿no? Somos tan buenos que podemos verla igual en el Atlántico. Pero digamos, evidentemente esto ha surgido, y bueno, es un texto interesante para trabajar, Lidia, la verdad que realmente sí. Samantha quería decir algo. Gracias, Susana. Sí, quería hacer 2 preguntas para Susana Cava, si puede Sí. ser. Justo se cortó en ese pedacito y quería preguntar si podrías extenderte un poco en el tema del episodio específico del marco aulado que habías mencionado, que hay un cambio entre una fuente y la otra con el tema de la extensión, y bueno, quería preguntarte sobre la importancia de ese episodio en particular y este cambio. Y la segunda pregunta era si podías recomendar alguna bibliografía que trabajara específicamente sobre el asunto del mar coagulado en sí. Hola, Samantha. Mira, no lo retomé, digamos, para esta ponencia, pero bueno, el episodio del mar coagulado es el único episodio que no sigue la estructura episódica original, más allá de que, bueno, hay algunas variaciones en The Voyage, es el único que no los sigue. El mar coagulado es un episodio bastante particular, porque en realidad pareciera que es un episodio en el que no pasa nada. Ellos se encuentran en un mar que es totalmente calmo, transparente, quedan como varados, no hay viento, no hay nada, y quedan librados a su suerte, como en una especie de pileta dentro del océano. Muchos críticos, que en todo caso te puedo escribir y después revisar específicamente sobre este episodio, lo ubican cerca de la zona del Mar Caribe, lo que se llama el Mar de los Sargazos. Es un mar en donde muchos barcos reales, digamos, se encuentran en que no pueden salir, es decir, si no son propulsados, no hay forma de salir. Entonces, es interesante porque, digamos, es el episodio del que se toma los cartógrafos y los historiadores para decir que seguramente Brandán, cuando sale de este mar y finalmente es liberado providencialmente, es decir, por Dios, puede haber llegado a América, precediendo incluso, por supuesto, a Colón y
digamos, a los primeros descubridores. Hay bibliografía, hay algo en Burgess y Barron, en todo caso escribime, te pongo en el chat y te puedo, porque hay que buscar específicamente el episodio, es algo como muy específico, pero es un episodio interesante porque justamente es el episodio en que, digamos, es el que más lo acerca a América, justamente. ¿Sí? Sí, yo te pregunto, en realidad había estado leyendo algunas cuestiones sobre el mar coagulado en particular, pero más relacionado con fuentes alemanas, que aparece un poco distinto por lo que estabas comentando, y por eso me interesaba por ahí hacer ese contraste y ver cómo, o sea, si se puede armar algo, porque sí, había rastreado esto de que aparecía ya desde la antigüedad y las hipótesis sobre lo que podía llegar a ver ahí o a qué lugar geográfico podía llegar a estar refiriéndose. Claro, sí, que me parece que también depende de la región, lo atribuyen a lugares bastante diferentes. Exactamente. No creo que en la versión alemana, pero por las referencias que yo he leído, Ash trabaja mucho esto. Los irlandeses tienen esta postura, ¿no? Que son ellos los que han llegado primero a América antes que Colón, pero bueno, no sé. Bueno, de hecho está la famosa película, que también es de los 80, sí, más o menos, en que se reproduce el viaje de Brandán y efectivamente llegan a América, es decir, siguiendo todos los vuelos, los vientos y las distancias y las islas y demás, llegan a América. Severin, el viaje de Tim Severin. Ahora, que un curra en semejante, digamos, en una reproducción temporal de vientos y demás, pueda lograr llegar a América, no significa que efectivamente Brendan lo haya logrado, pero bueno, los irlandeses quieren probarlo a toda costa. Pero bueno, escribime y en todo caso podemos compartir bibliografía más específica sobre este episodio, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, a vos. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, entonces, bueno, quiero despedirme de todos, agradecer muy especialmente a todos los participantes porque realmente se han atenido en general, salvo por las inclemencias de las conexiones, han respetado muy bien los tiempos y eso nos ha permitido manejarnos manejarnos bien pese a las complejidades que tiene hacer un encuentro de esta manera. Así que bueno, creo que ha sido muy, muy productivo, por mi parte yo estoy muy satisfecha. Y ya en la página, en el canal de YouTube del Instituto de Filología, ya hay parte de los videos, ya están colocados allí, es decir que si quieren verlos, van a estar ahí todos los videos disponibles. El video, yo ya coloqué el video de la charla de María y de ayer la primera conferencia, la primera comisión de hoy, y de ayer las dos de las intervenciones, porque la de Aníbal había quedado cortada. Pero yo Aníbal, si es que aparece, porque no lo veo últimamente, parece que ha tenido algún inconveniente, le voy a pedir, en todo caso, grabar aparte su intervención y agregarla. Así que en todo caso ya tienen esos materiales, después cuando Lidia me pase los videos de las sesiones que ella tomó que ella grabó, haremos el resto. Sí, después te paso todas las de hoy y la de ayer, te las comparto en un drive, porque seguramente son pesadas. Sí, y bueno, son pesadas. Y después, a todos los que
los asistentes que desean recibir una constancia de asistencia, le pido que nos confirmen este pedido a través de la página de la dirección que habíamos dado. Porque mucha gente que se inscribió, algunos pudieron participar y por ahí algunos que tenían intención no pudieron. Entonces les voy a pedir que nos confirmen ese pedido, simplemente diciendo confirmo, necesito certificado de asistencia, y se los vamos a ir remitiendo. Bueno, muchas gracias a todos. Se sabe que en general una jornada termina con un buen brindis. Esta vez el brindis va a ser virtual. Esperemos que en algún momento lo podamos hacer en persona. Perfecto. Bueno, Un muchas saludo gracias. para todos y a todas. Saludos, muchas gracias. Gracias. Saludos, muchas Chao, gracias. chao. Gracias a todos. Una buena tarde.